triglicéridos. Glicéridos. Y estos deben de ser menor de 100 miligramos por decilitro de sangre. ¿Qué son los triglicéridos? Es la mal llamada grasa de origen vegetal. Es decir, todos los carbohidratos contienen azúcares, o sea, glicéridos. Y no todos los azúcares son glucosa. Hay diferentes azúcares. Está la glucosa, también está la fructosa, que es la que abunda en las frutas. También está la sacarosa, la dextrosa, la maltodextrosa, etcétera. Incluso la leche, o sea, los lácteos, es un alimento de origen animal, pero contiene los dos tipos de grasas, entre comillas. Porque en realidad, en esencia, los glicéridos no es grasa, es azúcar, de diferentes tipos. La leche, los lácteos tienen lactosa, ¿ok? Bueno, lo que pasa es que nuestro cuerpo ha sido entrenado maravillosamente para aprovechar. Y entonces, biológicamente hablando, dentro de nuestro cuerpo, cuando consumimos exceso de carbohidratos, cuando consumimos carbohidratos, nuestro cuerpo junta 3 diferentes azúcares y los almacena como grasa. Por eso se llaman triglicéridos. Porque es un recuerdo de la antigüedad, cuando había periodos de escasez de alimentos. Y entonces en una parte principal de la primavera, todo el verano, una parte del otoño, consumíamos todo lo posible porque éramos nómadas. Y entonces lo que fuéramos encontrando de frutas, de bayas, de semillas, etcétera, los íbamos juntando y entonces nuestro cuerpo lo procesaba, porque esta maravilla de laboratorio transforma las cosas. Y entonces empieza a almacenar reservas para cuando no haya. Cuando llegaba el invierno y escaseaba el alimento, entonces teníamos reservas de dónde subsistir. Es lo mismo que siguen haciendo algunos animales, como las ballenas, los osos y otros, ¿no? O sea, los animalitos siempre tienden a acumular, ¿no? Curiosamente, pues las hormigas que son acumuladoras tienen una cinturita, pero extraordinaria, ¿no? Es que ellos no se lo comen, solo lo guardan. Pero las ballenas y eso, pues sí se lo alimentan, ¿no? Entonces, pues, en el ser humano, cuando eso ocurre, pues empieza a ser la nalga del juicio, el callo de la andadera, Ahí es en donde está el detalle. Pero el problema no es solo estético. Es decir, esta acumulación, esta transformación de un elemento que debería ser una reserva de energía, se vuelve un problema porque se excede, ¿no? En el momento en que la energía no está circulando adecuadamente, entonces no se aprovecha, no se metaboliza adecuadamente. Y empieza a ocurrir un fenómeno dentro de los vasos sanguíneos. Vamos a hablar de lo que le pudo haber pasado a Juan Gabriel. Es decir, digamos que esto es una vena. ¿Sí parece vena, verdad? Sí. Y entonces por aquí debe de circular la sangre. ¿Ok? Y entonces dentro de los vasos sanguíneos anda flotando el colesterol. Y entonces llegan los glóbulos blancos. Los voy a pintar de naranja para que se vea.
Llegan los glóbulos blancos a defendernos y se comen el colesterol que anda flotando. ¿Y qué creen que les pasa a los glóbulos blancos? Obvio, ¿no? Y se mueren de tanta grasa. Entonces el cadáver del glóbulo blanco se precipita hacia el fondo. Se muere y entonces aquí se juntó un cadáver de un glóbulo rojo, de un glóbulo blanco, y acá otro, y acá otro, y acá otro, y así, ¿no? Y entonces se empieza a formar una especie como de sarro que se llama placa de ateromas. Placa de ateromas. ¿Han escuchado sobre la ateroesclerosis? Es una placa que se endureció porque esta acumulación de glóbulos blancos más colesterol que anda, al rato ya, pues aquí se atoró un colesterol, ¿no? Y luego esa placa sigue engrosando, ¿no? Y al rato pues ya hay más colesterol ahí atorado, ¿no? Y entonces aquí también empieza a haber. Y entonces se sigue juntando y juntando como los pronósticos deportivos, ¿no? Pues más lo que se acumula esta semana, y las guajolotas, y los tacos de suaperro, y todas las cosas fritas, ¿no? Y entonces al hacerse este sarro, la presión interna del vaso aumenta. ¿Y qué creen que le pasa a la vena? Se inflama y se empieza a ver por fuera, y luego empiezan a aumentar más y más y más la presión, y entonces empieza a haber fugas y se hacen arañitas. O sea, la sangre está buscando circular y se da cuenta que ahí ya hay un embotellamiento, como el viaducto en la Ciudad de México, ¿no? Como la López Portillo, que siempre está tan fluida, ¿no? Y entonces empiezan a buscar alternativas de paso. ¿Me explico? Y mientras sigue cerrándose esto, porque si antes eran 3, pues ahora ya nomás son 2. ¿Me explico? Y eso está pasando en el interior de todo el cuerpo, dentro del hígado, dentro de los pulmones, dentro del corazón, dentro del páncreas. No hay excepciones. ¿Me explico? Hasta que llega un momento que esto se cierra. Y se cerró. Y si se cerró en una de las válvulas de entrada al corazón, se llamaba, ¿no? ¿Qué es lo que hacen con un bypass? Pues entran desde acá, ¿no? O desde acá, lo más alejado del corazón, y por medio de los vasos sanguíneos más gruesos meten un alambrito y empiezan a lijar esto, ¿no? Porque esto, bueno, aquí lo estoy pintando muy suavecito, pero esto se va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y la presión externa cada vez va aumentando y aumentando y aumentando. Y entonces, pues revienta. Se rompe. Pongan un globo en una llave con agua y abran la válvula. Pues se truena. Claro. Un infarto. O si ocurre en otro lugar, pues es una trombosis. ¿Qué se hace para corregirlo, para evitarlo? Pues es lo que estábamos hablando. O sea, en primer lugar, entérense de cómo están. Pero ahora les voy a revelar un secreto.
Ustedes van y se hacen un perfil de lípidos y les van a dar un resultado. ¿Ok? Pues es mentira. Pero bueno, es una mentira a medias. Bueno, en realidad es una media verdad. Lo que pasa es que los exámenes de laboratorio solo pueden medir lo que circula. No pueden medir lo que está dentro del hígado o lo que está dentro de los vasos sanguíneos más pequeños. Para eso se necesita otro tipo de estudio. Hay uno que se llama Doppler, que lo que hace es que mide el espesor de la placa de ateromas, y eso solo lo puede hacer con los vasos sanguíneos grandes. Con los más pequeños pues no se puede. ¿Sale? Sin embargo, una pregunta. La medida total de colesterol. Ya la dije. Eso te tiene... No, aquí estamos hablando de adultos, ¿ok? En términos medios, 60 kilos y más o menos edad adulta, ¿no? O sea, entre los 28 y los 60 años, ¿no? Arriba de los 60, abajo de los 28 varían, ¿no? Los niños, por supuesto, también varían. Pero aquí estamos hablando de una generalidad. Lo que pasa es que tenemos que ubicarnos. Los problemas de salud de nuestro país, número 1, son las enfermedades cardiovasculares. Es decir... Pero también ya hacemos más en niños, no maestra. Lo que pasa es que cada vez es más frecuente. Miren, esto surgió... Fue una de las cosas buenas de la guerra de Vietnam. No todo es malo. Es decir, en Vietnam los gringos perdieron la guerra. Ganaron la economía, pero perdieron la guerra. Ellos habían mandado a sus mejores jóvenes a pelear, ¿no? Y entonces, por ley, a cada soldado caído tenían que hacerle autopsia. Y se dieron cuenta que sus mejores jóvenes tenían altos los niveles de colesterol y triglicéridos. Sopas, ¿no? O sea que si no se hubieran muerto de una granada, se mueren de un infarto, ¿no? De correr. Y entonces, por primera vez, los gringos se cuestionaron su sistema de alimentación. Y empezaron a hacer exámenes de sangre a otras personas más jóvenes todavía. Y se dieron cuenta de que era un verdadero problema de niveles altos de colesterol. La Universidad Autónoma de Chapingo basó en eso su estudio de investigación de antropología médica. El profesor Eric Estrada Lugo realizó experimentos incluso tomándoles los niveles de colesterol y triglicéridos a niños de kinder en la zona de Texcoco. ¿Y sabes qué? Tenían altos los niveles de colesterol y triglicéridos para su edad. Esas cantidades en un adulto a lo mejor no son problema, pero para un niño sí. Y entonces por eso se empiezan a dar enfermedades de adultos en niños, ¿no? Ok. Entonces, si el ideal de la medicina es la prevención, que es de lo que hemos hablado varias veces, y una de las razones para venir aquí es compartir esto para que trabajemos por los ideales, pues entonces primero entérense de cómo están. Ok, les van a decir solo lo que circula. Y entonces optan por un tratamiento. Hay muchos. Yo les puedo proponer varios, ¿no? Pero están desde el ejercicio de cuello. Desde que si les dicen unos tamalitos, ustedes le hacen así. Sí, la neta, ¿no? O sea, hay que controlar la papa. O sea... Y que aparte eso no está relacionado con el pez, ¿no? No, hay personas así como varitas de nardo por fuera y tienen altos sus niveles de colesterol y triglicéridos. Que a veces es metabolismo, ¿no? Dicen. Pero hay reglas que son generalidades. Y entonces la Secretaría de Salud dice, si tu cintura como mujer mide más de 70 centímetros, estás en riesgo de contraer diabetes. A ver, chicas. Háganse la prueba del añejo. Yo no
fuego. ¿Tú se lo dejas? Si se lo hubieran tomado Juan Gabriel, Mira ese bebé. Ella sin problema. Y yo no tengo colesterol animal, aparte del cuerpo. mira, ¿no tienes colesterol? De origen animal, no. Todos tenemos. El suyo. El tuyo. El O sea, eres vegana. No consumes ningún alimento de origen animal. Pues poco, ya estoy. Entonces todavía tienes. Vegetariana, vegana. Muy bien. Lo que sería bueno que checaras es que no vaya a haber deficiencias de vitamina B12, porque la vitamina B12 es la garantía de no tener anemia. Y solo existe de origen animal. Porque se está desarrollando, ¿no? No, porque solo existe de origen animal. O sea, solo consumiendo alimentos de origen animal o un suplemento es como se asegura que no vaya a faltar. ¿Y los La- animales cómo tienen el B12? Es que ellos son animales. Pero O sea, son vegetales. es decir, ¿de dónde sacó el toro todos sus músculos? ¿Y de dónde sacó el elefante su tamañote y sus músculos? Pues es que son animales, o sea, son especie grupal, número uno, y ellos tienen un metabolismo diferente al nuestro. ¿Ok? Nosotros no podemos fabricar la vitamina B12 por nuestra cuenta. Por lo tanto, es importante checar eso, ¿no? Yo soy ovolacto vegetariano. O sea, yo sí consumo huevo de vez en cuando. Si me como un pan tiene huevo. Me encantan los hot cakes. Pero lo que he aprendido con los maestros es la moderación. O sea, pues es como los chocolates, ¿no? Ni menos de 3 ni más de 150 porque hacen daño. Pero esto dice la Secretaría de Salud, ¿eh? O sea, son distintas maneras de llamados a la conciencia. O sea, dense cuenta cómo están, no se esperen a que se reviente. En los varones, si mide más de 80 centímetros la cintura, ya hay riesgo de diabetes. O sea, ¿por qué va a haber riesgo de diabetes? Pues es que si el hígado ya no está procesando las grasas, porque el hígado es el que tiene que metabolizarlas, y se satura, se hace hígado graso. El hígado graso está presente en el 99% de la gente. A reserva de checarlo, ¿no?